al tocar su mano. Parecía un témpano de hielo. Hay lugares en las carreteras que no aparecen en los mapas. Casetas de peaje olvidadas, abandonadas hace décadas, donde el asfalto se quiebra y los árboles crecen a través del concreto. Pero hay una caseta que sigue cobrando. Esta es la historia de Marco Delgado, un conductor de camión que, en la madrugada del 14 de octubre, tomó una ruta que no debería haber tomado. Lo que sucedió esa noche cambió su vida para siempre, y lo que está a punto de escuchar, bueno, es posible que nunca vuelva a haber una caseta de peaje de la misma manera, porque hay cosas que cobran más que dinero. Marco había estado conduciendo durante 14 horas sin parar, solo con café frío y la radio murmurando historias que nadie escuchaba. Era octubre, esa época del año cuando las noches se vuelven más largas y el mundo parece más vacío. Conducía un camión de carga, transportando mercancía desde la ciudad hacia el norte. Un trabajo rutinario, aburrido, seguro. O eso pensaba. La carretera que tomó esa noche era una ruta alternativa. Su GPS se había dañado horas atrás y en lugar de esperar a que se reparara, Marco decidió confiar en su memoria. Conocía estas carreteras, o al menos eso creía. Había viajado por ellas cientos de veces, pero esa noche algo era diferente. El cielo estaba anormalmente oscuro. No era la oscuridad normal de la noche rural, sino una oscuridad densa, sofocante, como si las estrellas hubieran desaparecido. Marco encendió los faros del camión, pero parecía que la luz se detenía a apenas unos metros del vehículo, como si la oscuridad la tragara. A las 2:47 de la mañana, Marco vio las luces. Primero, solo un brillo débil en la distancia. Luego, a medida que se acercaba, pudo distinguir la forma de una caseta de peaje. Una estructura antigua, de concreto gris, con una pequeña ventana iluminada. La pintura estaba descascarada y había símbolos extraños grabados en las paredes. Marco no recordaba esa caseta y estaba seguro de que no debería estar allí. Pero el camino continuaba hacia ella. No había desvío, no había alternativa. Marco redujo la velocidad. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien. La caseta parecía vacía, abandonada, pero la luz seguía brillando en la ventana. Una luz amarillenta, como la de una vela antigua. Mientras se acercaba, Marco notó algo más inquietante. No había otros vehículos. En una carretera principal, incluso a esas horas, debería haber al menos algunos autos. Pero no, solo él, solo su camión, solo la oscuridad y la caseta. Marco detuvo el vehículo frente a la caseta. El motor seguía encendido, ronroneando suavemente. Esperó. Nada sucedió. No salió nadie. No hubo movimiento alguno. Solo el sonido del viento, que parecía susurrar palabras que Marco no podía entender. Pasaron 5 minutos, 10. Marco estaba a punto de simplemente conducir a través de la barrera cuando vio el movimiento. Una mano pálida, casi translúcida, emergió de la ventana de la caseta. Los dedos eran anormalmente largos y la piel tenía un tono azulado, como si estuviera congelada. La mano se extendió hacia Marco, esperando. Marco sintió que su corazón aceleraba. Cada instinto en su cuerpo le decía que acelerara, que rompiera la barrera, que huyera. Pero algo lo paralizaba. Algo en esa mano lo hipnotizaba. Era como si la mano lo estuviera llamando, no con palabras, sino con algo más profundo, algo primitivo. Con dedos temblorosos, Marco sacó su billetera. No sabía cuánto cobrar una caseta de peaje. ¿50 pesos? ¿100? Sacó un billete de 100 pesos y lo extendió hacia la mano helada. La mano se cerró alrededor del billete. Los dedos eran como hielo.
Marco pudo sentir el frío incluso desde la distancia, como si la temperatura en la cabina del camión hubiera bajado de repente. La mano se retiró hacia la caseta, desapareciendo en la oscuridad de la ventana. Hubo un sonido como de un mecanismo antiguo, oxidado, moviéndose. La barrera de la caseta comenzó a levantarse lentamente. Marco aceleró. El camión se movió hacia adelante, pasando bajo la barrera que se elevaba. En ese momento, Marco hizo algo que cambiaría todo. Miró por el retrovisor. Lo que vio le heló la sangre. La caseta de peaje estaba en ruinas, completamente en ruinas. Las paredes estaban derrumbadas, el techo había desaparecido hacía años y la ventana por la que había visto la mano estaba rota, sus vidrios esparcidos en el suelo. La caseta no había sido ocupada en décadas, tal vez siglos. Marco pisó el acelerador a fondo, el camión aceleró, dejando atrás la caseta. Pero en el retrovisor, Marco vio algo más. Vio una figura alta, sin rostro, de pie en medio de las ruinas, y estaba mirando hacia él. Marco condujo durante las siguientes 2 horas sin detenerse. Su mente estaba en caos. ¿Qué había visto? ¿Qué era esa mano? Y esa figura sin rostro. Cuando finalmente llegó a la ciudad, Marco intentó seguir con su vida. Descargó el camión, cobró su paga y regresó a su apartamento. Pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mano helada, veía esos dedos largos cerrándose alrededor del billete, veía la caseta en ruinas. Durante una semana, Marco intentó convencerse de que había sido un sueño, una alucinación causada por la fatiga, pero sabía que no era verdad. Sabía lo que había visto. Entonces, una noche, mientras revisaba sus cosas, Marco encontró algo que lo dejó sin aliento. El billete de 100 pesos que había entregado a la mano helada estaba en su bolsillo, intacto, sin usar, como si nunca hubiera sido entregado. Pero eso era imposible. Marco lo había visto desaparecer en la mano de la criatura. Marco comenzó a investigar. Buscó en internet, en registros de carreteras, en mapas antiguos. Encontró referencias a una caseta de peaje que había existido en esa ruta hace más de 50 años. Había sido cerrada en 1972 después de que su operador desapareciera bajo circunstancias misteriosas. El hombre se llamaba Héctor Ramírez. Había trabajado en esa caseta durante 30 años, cobrando a cada vehículo que pasaba. Un día, simplemente desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. Marco encontró una fotografía antigua de Héctor Ramírez. Era un hombre de mediana edad, con un rostro ordinario, casi invisible, pero había algo en sus ojos, algo que Marco reconocía. Era la misma sensación que había sentido cuando vio esa mano helada. Marco comenzó a conducir nuevamente, pero esta vez no era por trabajo, era por obsesión. Cada noche tomaba la misma ruta, esperando encontrar la caseta nuevamente, pero no la encontraba. La carretera parecía normal, ordinaria, como si la caseta nunca hubiera existido. Pasaron semanas, luego meses. Marco perdió su trabajo, sus amigos lo abandonaron, su familia lo consideraba loco, pero él seguía buscando, seguía conduciendo por esa carretera, noche tras noche, esperando ver esa luz amarillenta nuevamente. Y entonces, una noche, la vio. La caseta estaba allí nuevamente, exactamente como la recordaba. La misma luz amarillenta en la ventana, la misma atmósfera inquietante. Marco detuvo el camión. Esta vez no estaba asustado. Esta vez estaba furioso. Quería respuestas. Salió del camión y se acercó a la caseta a pie. La puerta estaba abierta. Marco entró. El interior era un caos de escombros y polvo. Había papeles esparcidos por todas partes, algunos tan antiguos que se desintegraban al tocarlos.
Había un escritorio volcado, una silla rota y en la pared garabatos. Garabatos que cubrían cada centímetro de la pared. Números, nombres, fechas. Marco comenzó a leer los nombres. Eran cientos, tal vez miles. Cada nombre estaba acompañado de una fecha, y cada fecha era diferente. Algunas eran recientes, otras eran de hace décadas, algunas eran de hace más de 100 años. Marco reconoció algunos de los nombres. Eran nombres de personas que habían desaparecido en esa carretera, personas que habían sido reportadas como desaparecidas a lo largo de los años. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo podía una caseta de peaje abandonada tener los nombres de personas que habían desaparecido hace más de 100 años? Entonces, Marco vio su propio nombre, escrito en la pared con tinta roja, y al lado una fecha, la fecha de hoy. Marco sintió que el pánico lo invadía. Corrió hacia la puerta, pero se detuvo en seco. Frente a él, bloqueando la salida, estaba la figura sin rostro. Era alta, más alta de lo que Marco había pensado. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, y su piel tenía un tono grisáceo, pero lo más perturbador era su cabeza. Donde debería haber un rostro, solo había vacío, una ausencia, un orificio en la realidad. La figura extendió su mano hacia Marco, la misma mano helada que Marco había visto semanas atrás. Los dedos eran largos, casi como garras, y la piel estaba cubierta de escarcha. Marco intentó retroceder, pero tropezó con los escombros. Cayó al suelo, levantando una nube de polvo. Cuando levantó la vista, la figura estaba directamente sobre él. Y entonces Marco escuchó una voz. No era una voz que viniera del exterior, sino del interior de su mente. Una voz que sonaba como el viento, como el crujir de huesos antiguos, como el sonido de las monedas cayendo. «Todos pagan», dijo la voz, «todos pagan el peaje». Marco despertó en su apartamento. Estaba en su cama, cubierto de sudor. Había sido un sueño, otra alucinación, pero cuando se levantó, vio algo que lo heló. Sus manos estaban cubiertas de polvo antiguo, el polvo de la caseta, y en su bolsillo encontró un papel viejo, amarillento, con una escritura que no reconocía. El papel contenía un nombre, su nombre, y debajo una lista de fechas, docenas de fechas. Cada fecha era una noche en la que Marco había conducido por esa carretera. Pero no eran las noches que Marco recordaba. Eran noches de hace años, décadas, siglos. Marco comenzó a investigar más profundamente. Buscó en archivos históricos, en periódicos antiguos, en registros de desapariciones, y encontró algo que lo dejó sin aliento. Había un patrón que se remontaba a más de 300 años. Cada cierto tiempo, personas desaparecían en esa carretera. Las desapariciones eran irregulares, a veces con años de diferencia, a veces con solo días, pero siempre sucedían en la misma ubicación, siempre en la caseta de peaje. Marco encontró relatos antiguos de viajeros que hablaban de una caseta maldita, una caseta donde un hombre cobraba un peaje que no era dinero, un peaje que era la vida misma. Los relatos hablaban de una mano helada que emergía de la ventana, de figuras sin rostro que caminaban por la carretera, de voces que susurraban en la oscuridad. Pero lo más perturbador fue lo que Marco descubrió sobre Héctor Ramírez, el hombre que había desaparecido en 1972. Marco encontró un documento antiguo que mencionaba a un tal Héctor Ramírez que había trabajado en esa caseta en 1872, 100 años antes. El documento describía a un hombre que nunca envejecía, que permanecía en la caseta noche tras noche, cobrando a los viajeros. Luego encontró otro documento.
Este era de 1772. Nuevamente el nombre de Héctor Ramírez. Nuevamente la descripción de un hombre que no envejecía. Marco comprendió la verdad. Héctor Ramírez no había desaparecido. Héctor Ramírez nunca había sido completamente humano. Era algo más, algo que había estado atrapado en esa caseta durante siglos, cobrando un peaje que trascendía el dinero. Pero había algo más, algo que Marco descubrió en un documento muy antiguo, escrito en una lengua que casi no podía leer. El documento hablaba de un pacto hecho hace más de 300 años, cuando la caseta fue construida. El pacto decía que alguien debería cobrar el peaje, alguien debería permanecer en la caseta eternamente, cobrando a los viajeros. Y a cambio, ese alguien recibiría poder sobre la carretera, poder sobre el tiempo, poder sobre la vida y la muerte. Héctor Ramírez había sido ese alguien, pero el pacto tenía una cláusula que decía que cuando el cobrador actual muriera, alguien más debería tomar el lugar, alguien que hubiera pagado el peaje, alguien que hubiera entregado su dinero a la mano helada. Marco comprendió. Él había pagado el peaje, él había entregado su dinero, y ahora él era el siguiente cobrador. Marco intentó resistirse, intentó no conducir por esa carretera, intentó vivir su vida normalmente, pero algo lo atraía. Cada noche sentía una llamada que provenía de la caseta, una llamada que lo obligaba a conducir, a buscar, a regresar. Pasaron días, luego semanas. Marco se dio cuenta de que estaba cambiando. Su piel se volvía más pálida, sus dedos se alargaban, su rostro se desvanecía, como si estuviera siendo borrado de la realidad. Estaba convirtiéndose en lo que Héctor Ramírez había sido. Estaba convirtiéndose en el cobrador. Una noche, Marco condujo hacia la caseta por última vez. Sabía que era la última vez. Sabía que cuando llegara no sería capaz de irse. La caseta lo reclamaría. El pacto se completaría. Cuando llegó, la caseta estaba esperando. La puerta estaba abierta. La luz amarillenta brillaba en la ventana y en el escritorio había un billete de 100 pesos, el mismo billete que Marco había entregado semanas atrás. Marco entró en la caseta y en ese momento sintió que algo se rompía en su interior. Sintió que su humanidad se desvanecía, sintió que su rostro desaparecía, sintió que se convertía en algo más, algo que no era humano, algo que era eterno. Cuando Marco abrió los ojos nuevamente, ya no era Marco, era el cobrador. Y podía ver a través de la caseta, a través del tiempo, a través de la realidad. Podía ver todos los viajeros que vendrían, podía ver todos los nombres que escribiría en la pared, podía ver todos los peajes que cobraría. Y comprendió que esto era el infierno. No era un lugar de fuego y dolor, era un lugar de eternidad, un lugar donde debía permanecer para siempre, cobrando a los viajeros, esperando el momento en que alguien más pagara el peaje y lo reemplazara. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora, porque Marco no fue el primer cobrador y no será el último, porque hay personas que desaparecen en esa carretera cada año, personas que nunca son encontradas, personas que según los registros simplemente se desvanecen. Y si alguna vez conduces por una carretera vieja, una carretera que no aparece en los mapas modernos, y ves una caseta de peaje abandonada con una luz amarillenta en la ventana,
debes tener cuidado, porque una mano helada podría extenderse hacia ti, y si entregas tu dinero, si pagas el peaje, entonces te convertirás en el siguiente cobrador. Porque hay cosas en las carreteras que cobran más que dinero, cobran vidas, cobran almas y cobran eternidad. Así que la próxima vez que veas una caseta de peaje, la próxima vez que sientas esa llamada extraña, la próxima vez que veas esa mano pálida extenderse hacia ti, recuerda la historia de Marco Delgado. Recuerda que algunos peajes no pueden ser pagados con dinero, porque una vez que pagas, ya no eres libre, ya no eres tuyo, eres del cobrador, y permanecerás en esa caseta eternamente esperando el siguiente viajero. Y quién sabe, tal vez el próximo viajero seas tú.